que se tiene que ver en realidad en la materia de la semana pasada, así que tenemos que avanzar. Entonces, lo que vamos a ver hoy día es espacios vectoriales. Aquí está la definición, bueno, en los apuntes, si ustedes lo revisan, hay una introducción como de 3 páginas de dónde salen los espacios vectoriales y qué se van, cómo se pueden escribir cosas distintas, pero tienen un cierto parecido, ¿ya? Y eso son como lo principal que uno puede ver de espacios vectoriales. No quiero entrar en estos detalles, pero sí, ya que hablé de esto, les voy a mostrar cuáles son esas cosas parecidas que les decía. Por ejemplo, estamos los números naturales, 32 y 33. Entonces, fíjense, la pregunta es, ¿qué es el número 33? ¿Qué lo diferencia del número 32? Entonces, para responder esas dos preguntas, uno puede entonces escribir el 32 y el 33 de ciertas formas. Podemos escribirla de muchas formas, pero una en particular. Por ejemplo, puede ser 3 por 10 elevado a 1 más 2 por 10 elevado a 0. Que es como descomponer el número, ¿cierto? En base 10. Entonces, a los dos descompusimos el número en base 10. ¿Qué tiene en común esta notación para el 32 y 33? Fíjense que como es base 10, lo que se repite es que estoy multiplicando por 10. Y además ese 10 está elevado a 1 y está elevado a 0. Entonces, si lo pensamos así, uno puede escribir cualquier número entre 1 y 99 de esta misma forma. Por ejemplo, el 99 se va a poder escribir como 9 por 10 elevado a 1 más 9 por 10 elevado a 0. Así que sin importar los coeficientes o los valores que están aquí, que eso exactamente es lo que me da la esencia del número, ¿cierto? Todos se pueden escribir con respecto a esta base. 10 elevado a 1 y 10 elevado a 0, que es nuestra base 10. Ya, así se dice. De sí podemos escribir cualquier otro número en otra base, ¿cierto? Colocándole una potencia aquí que sea necesaria. Entonces, en realidad, para cualquier número natural, ahora sin importar qué tan grande sea, se va a poder escribir así, con respecto a la base. Dependiendo qué tan grande sea, van a haber 10 elevado a esa potencia. Como aquí hay números con unidad y decena, ¿cierto? Entonces va a haber 10 elevado a 0 y 10 elevado a 1. Tenemos números como 352, entonces tengo centena también, así que va a haber un 10 elevado a 2, 10 elevado a 1 y 10 elevado a 0. ¿Cierto? Y ahí, bueno, tengo que saber a qué está multiplicado, que en este caso sería 3, 5 y 2. Entonces, dependiendo qué tan grande es el valor, son las potencias que va a haber aquí. Pero todos se pueden escribir con potencias de 10. Bueno, interesante, ¿cierto? Pero miren, ahora si lo pensamos en los polinomios. Un polinomio, por ejemplo, este de aquí, 3x más 2. Este es 3x más 2, es este de x. Y q de x igual a 3x más 3. Si ahora lo escribimos con potencia, ¿cierto? En base x, va a tener la misma estructura que los números. Voy a tener una potencia, ¿cierto? Una base, que en este caso sería el x del polinomio. Y voy a tener los coeficientes que son los que exactamente me dan lo que yo quiero. En este caso quiero que sea 3 y 2 o 3 y 3 en el segundo caso. Pero ya se tenemos una similitud, ¿cierto? Con los números, que en un principio uno puede decir que tiene que ver un polinomio con un número. Hay mucha diferencia. Pero aquí estamos notando que no es tanto, ¿ya? Porque podemos escribir los números como en una estructura, ¿cierto? Que se puede repetir si es que tenemos polinomios. ¿Qué pasa si ahora tenemos un plano cartesiano? Por ejemplo, x, y. Esto es un punto en el plano cartesiano. Pero este punto
en realidad se puede escribir como un x,0 más 0, i. O si quieren, podemos escribir en realidad un x,1,0 más y, 0,1. Entonces tengo un elemento, ¿cierto? X, y, ¿cierto? Que son nuestros coeficientes como anteriormente. Y esta sería como nuestra base, si fuera potencia. En este caso no van a haber potencias, porque ya, ahora sí que sí estamos en un ejemplo bien diferente a los dos anteriores, pero tienen algo en común, ¿cierto? Que ahora cualquier elemento se puede escribir así que si yo le pongo el 2,1, lo voy a escribir 2 por 1,0 más 1 por 0,1. Menos 5,8, por ejemplo, va a ser menos 5 por 1,0 más 8 por 0,1. Entonces tenemos más o menos también la misma estructura que la anterior, en el sentido de que tenemos algo que le vamos a llamar base, ¿cierto? Que antes hablamos de la base de la potencia, pero esto es como una base porque en todos los números se van a repetir y además voy a tener unos coeficientes, que son exactamente, esos van a ir variando según el término que yo voy a querer. O sea, aunque el plano cartesiano obviamente es muy diferente a los reales, a los naturales o a los polinomios, igual tiene algo parecido a lo que teníamos antes. Y acá, por ejemplo, un sistema de ecuaciones. Bueno, el sistema de ecuaciones dijimos que se podía escribir así. 1, 2, 3, menos 1, ¿cierto? Por xy es igual a 1, 2, ¿cierto? Esa era una forma de escribir. Pero también podemos escribirlo de otra forma, considerando el sistema multiplicando los x por esta matriz, 1 y 3, que es la que está aquí, y los y multiplicando por esta matriz, que es 2, menos 1. Entonces, esta sigue siendo, este es un sistema, es un sistema matricial, ¿cierto? Esto va a ser ahora un sistema matricial, ¿cierto? Que es equivalente al que está acá, pero aquí se hace más claramente lo que estábamos diciendo antes. Voy a tener ciertos elementos que se van a repetir siempre. Con el mismo color. Ah, ahí está, amarillo. Van a haber elementos que se van a repetir siempre, X e Y, ¿cierto? O sea, estos vectores, estos matrices, perdón. Y los coeficientes van a ser los que hacen el cambio. Me equivoqué de color, pero bueno. Que son el X y el Y, son los que van a ir variando para poder encontrar lo que yo quiero. Si yo cambio este número, va a cambiar el X e Y que puedo considerar. Pero estas matrices que están en rojo se van a mantener siempre. Entonces también es como un tipo base, pero ya no va a ser una base de potencia, ¿cierto? Sino que una base con elementos matriciales. Otra cosa también, fíjense que eso se puede empezar a ver, es que se repiten muchas cosas. En unas matrices, por ejemplo, en las matrices, uno puede tener una matriz, en este caso de 2 por 2. Esta matriz se puede escribir así. Entonces voy a tomar A11, acuérdense que podemos escribir A11 por la matriz elemental 1,1 más A12 por la matriz elemental 1,2, A21 por la matriz elemental 2,1 más A22 por la matriz elemental 2,2. Entonces nuevamente cualquier matriz, si ahora yo le llamo 3, 5, menos 2 y 4, por ejemplo, lo que yo voy a hacer con esta matriz es cambiarle los valores de la 1, 1, que en este caso va a ser 3, el A12 va a ser 1, 2, 5, ¿cierto? Está multiplicando. El A21 es menos 2. Y el A22
es 4 en nuestro caso particular. Entonces fíjense que dependiendo de la matriz, al tiro Matías, dependiendo de la matriz, son los coeficientes que va a cambiar, pero siempre se va a mantener estas matrices elementales, E1, E1, que son estas acá. Entonces nuevamente se escriben unos coeficientes por algo que siempre se mantiene. Dime, Matías. Hola, ¿cómo eso de licencias que da la heurística? ¿Ah? Es que ahí dice otro caso que podemos representar con las licencias que da la heurística. ¿A qué se La refiere? heurística es... eh, mm, en el sentido que no es tan riguroso, que uno puede tener una interpretación. Eso, Ah, ya, gracias. ya. Entonces, todo esto, bueno, esto del curso también lo pueden ver ustedes. Es también con la ponderación, fíjense que va a depender nuestra nota final, va a ser la que uno se saca, ¿cierto? Y eso va a ir variando, pero aquí hay algo que se repite para todos. Entonces, nuevamente, sacar la nota final del curso también es una escritura, ¿cierto? De algunos valores, valores enteros, unos coeficientes que se le llaman, por algo que es base, porque vale para todos lo mismo. En este caso son números nuevamente, ¿cierto? Que quiero saber una nota. En este caso son matrices, que son todas para todos son iguales. En el caso anterior aquí también son matrices, pero de 2 por 1. Acá son vectores, que siempre van a ser el mismo. Acá son polinomios, x elevado a 1, x elevado a 0. Y en el primer caso eran los 10 elevado a s. Elevado a 2, 10 elevado a 1, 10. Entonces siempre hay una estructura, ¿cierto? Que se va a repetir y todos los otros elementos de nuestro conjunto va a estar representado, ¿cierto? Como una multiplicación por un cierto coeficiente con una operación suma y combinando todas esas opciones. Bueno, en realidad eso es común para todo lo que estamos viendo aquí en los ejemplos, porque en realidad todos ellos son espacios vectoriales. Ahora, ¿qué es un espacio vectorial? Ahora nos vamos a ir bien a lo abstracto. Voy a leer la definición y ahí después la vamos a empezar a desglosar. Dice, un conjunto B será llamado un K espacio vectorial, donde se llama K porque el K puede ser los reales o los complejos. Sí pasa estas dos cosas, en realidad son tres, parece. Sí, son tres. Ya, entonces, va a ser un espacio vectorial siempre y cuando sea distinto a vacío. O, bueno, eso es más o menos obvio, porque si es vacío no hay nada con qué jugar. Así que es necesario que sea distinto a vacío. ¿Ya? En el conjunto necesito que definir una operación interna. ¿Qué es una operación interna? Es algo, que en este caso siempre lo vamos a definir como suma, pero puede ser cualquier otra operación interna, que toma dos elementos de este conjunto y el resultado me da un elemento del conjunto. Ya, por ejemplo, si yo tengo los naturales, no, ese no es un buen ejemplo. Después vamos a ver por qué. Si tenemos los reales y lo llevamos a los reales, ¿cierto? Entonces, si yo defino la suma como conocemos, entonces vamos a tomar un número real, vamos a tomar otro número real, y al sumarlos, el resultado me da un número que está en los reales. A ver, piensen rápido. ¿Será que hay dos números cualquiera que sumados no me da un número real? Bueno, la respuesta es no, ¿cierto? Porque estoy diciendo que la operación es una operación interna. Es decir, para cualquier dos números reales, al sumarlo con la operación suma que todos conocemos, podemos definir otra, pero con la que conocemos todos, siempre va a ser un número real.
Así que esa es una operación interna. Con esta operación interna necesito que el conjunto coma la operación, y se van a denotar así, B, más, para identificar con qué operación es un grupo abeliano. ¿Qué quiere decir que sea un grupo abeliano? Es un conjunto que cumple estas tres condiciones. Si un conjunto cumple estas tres condiciones, uno lo llama grupo abeliano. Ah, me falta una, debe estar en la otra página. Me falta la cuarta, que ahí la vamos a ver cuál es. Esta propiedad se llama de asociatividad. Es decir, yo puedo sumar un valor sumándole la suma de otros dos, y va a ser igual a la suma de los dos primeros más la suma del tercero. Es decir, no me preocupa el orden con cómo lo sume, me va a dar siempre el mismo valor. Así que cuando tengo 3, puedo tomar, como está definido para 2, puedo tomar los dos primeros, los dos últimos y después ocupo el otro y el resultado va a ser el mismo. Esa propiedad, eso que se tiene, se llama asociatividad. Este es tener elemento neutro. Es decir, que va a existir un elemento y le vamos a llamar 0 sub b, ¿ya? Porque pueden haber varios ceros. 0 sub b, el elemento que está en el conjunto, tal que al sumarlo a la izquierda o a la derecha, cualquier valor, me da siempre el mismo valor. 1 más 0, o igual a 0 más u, y eso va a ser 0. Perdón. Entonces, hay un elemento que yo lo puedo sumar con cualquiera, y no cambia ese valor que estoy considerando. Ese es el elemento neutro. Este se llama elemento neutro, elemento inverso. Elemento inverso. De la misma forma, yo puedo sumar dos valores, u más b, y yo quiero, para cada u va a existir un b, tal que u más b es igual al neutro. Es decir, hay un contrario, un inverso. Entonces, para todo u existe un b. Para todo valor en los números, en el conjunto B, va a existir otro valor en el conjunto B tal que al sumarlo me da 0. Este B va a ser exactamente, y lo vamos a denotar así para saber que es el inverso, menos 1. Como tenemos la suma, ¿cierto? Entonces el inverso lo vamos a transformar con menos. Y la última propiedad que está en la otra página es que U más B es igual a B más 1. Y esto se llama conmutatividad. O será abeliano. Es decir, no importa si lo sumo derecho o de forma izquierda, ¿cierto? U más B o B más U siempre me da el mismo resultado. Es decir, para que un conjunto sea un grupo, necesito que se cumpla estas tres condiciones. Necesito que tenga la operación interna definida, que cumpla que es asociativo, elemento neutro y tenga elemento inverso. Eso quiere llamarse que es grupo. Si además le agregamos que sea abeliano, se va a llamar grupo abeliano. Ya, entonces fíjense que tenemos una estructura aquí bastante buena, porque es un conjunto que tiene esas condiciones, y no todos los conjuntos tienen esas condiciones. Y ahora sí vamos a ver los números naturales. Consideremos los números naturales. Vamos a ponerle de otro color. Los números naturales. Números naturales. Números naturales. Entonces, definimos la suma como la conocemos. Vamos a tomar dos números y el resultado obviamente es un número. N y M. Entonces al sumarlo me da N más M. Perdón. N más M. ¿Cierto? Y estoy haciendo cosas que todo el mundo conoce, que ustedes aprendieron a sumar en primero básico.
Primero básico aprendí a sumar números naturales, así que no estoy haciendo nada extraño. Así que esa suma estoy definiendo. Ya, veamos que para esta suma que aprendimos en primero básico, mínimo tiene que ser un grupo, porque es como la condición más simple que podemos tener, ¿cierto? Veamos que sea grupo. Bueno, tengo la operación, ¿cierto? Que es una operación interna, porque tomo dos elementos y me da un valor que está dentro del conjunto. Y entonces quiero ver que los números naturales por la suma, ¿será que es grupo? Bueno, grupo abeliano. ¿Será que es grupo abeliano? Bueno, veamos. La primera condición es que sea asociativo, es decir, n más m más, digámosle p, quiero que sea igual a n más m más p. Es decir, si yo sumo n más esa suma, yo quiero que sea igual a esta. Eso se tiene que demostrar, pero estamos viendo un ejemplo, así que lo vamos a ver rápido. ¿Qué creen ustedes? ¿Eso vale o no vale? Sí, Matías dice que sí. Muy bien, Matías. Sí, esto vale. Entonces, los números naturales tienen la propiedad, la operación suma, y la propiedad de ser asociativa. Muy bien. Ahora, ¿será que existe un elemento, que lo vamos a llamar 0 de n, tal que n más 0 de n sea igual a 0 de n más n, que es igual a n? ¿Será que existe eso? No, muy bien. Claro, porque nosotros estamos definiendo, ¿cierto? Los números naturales que parten del 1. ¿Ya? Eso me falta decir. Los números naturales parten del 1. 1, 2, 3. Hay otros que dicen que parten del 0. Si parten del 0, podría tener esta condición. Si parten de 1, no. Entonces, no existe. ¿Existe esto? No. Vamos a decir que no. Entonces ya no tenemos nada que hacer. En los números naturales con la operación suma no es un grupo abeliano no es un grupo abeliano. Punto. Ya, pero como les decía yo, como hay algunos que parten del 0, supongamos que ahora tengo el n sub 0, que va a ser el 0, el 1, hay algunos que lo anotan así. Ya, la propiedad de ser asociativo cumple igual, ¿cierto? No hay nada que hacer. Asociativo. Cardinales, eso, sí, pueden ser llamados cardinales. Pero aquí existe un elemento, sí, pues el 0n va a ser exactamente el 0. Así que sí va a existir. ¿Será que los naturales ponen 0? O los cardinales, como dice Matías. ¿Será un grupo abeliano? Bueno, la tercera no es, dice Matías. Wow, muy bien. La tercera condición es mostrar que existe un inverso. Entonces, n más m yo quiero que sea igual a 0n. Que quiere decir que es igual a m más n. ¿Será que existe un elemento que sumado con otro me dé el 0, el neutro? En este caso no. No existe m natural. Así que no va a ser momento inverso. Y en este caso tampoco. No existe m natural tal que n más m sea igual a, bueno, aquí menos porque el 0 no existe. Pero si existiera, tampoco existe esto de acá, así que no. Entonces, fíjense, en nuestro conjunto, súper simple, en el sentido de que es el primer conjunto que conocemos en nuestra enseñanza, ¿cierto? En nuestra educación, no cumple las propiedades que estamos pensando que necesitamos como básica en nuestro conjunto. Entonces, igual tiene sentido estudiar qué conjuntos tienen estas propiedades o no.
No estamos hablando de espacio vectorial, estamos recién hablando de que sea grupo o no. Los naturales no son espacios vectoriales porque en particular no son grupos abelianos. No son grupos, ni siquiera abelianos. Entonces, no lo es. Si lo pensamos rápido, los números enteros, ¿serán un grupo abeliano? ¿Qué dicen ustedes? ¿Sí o no? La Matías dice que sí. ¿Por qué? Bueno, fíjense que los enteros, vamos a ponerle número a esto porque para no estar escribiendo a cada rato. Esta es la propiedad 1, esta es la propiedad 2, y esta es la propiedad 3. Entonces, los enteros, la propiedad 1 vale, es asociativa, es decir, siempre se va a tener esto también, ¿cierto? ¿Tiene elemento neutro? Sí, porque está el 0, así que también vale. ¿Y será que existe un elemento inverso? Bueno, sí, porque si tengo el 2, el menos 2 está, el 3, el menos 3 está, tengo el menos 4, el 4 está, ¿cierto? Porque es inverso, menos 4 más 4 me da 0, que es el elemento neutro. Así que también vale. Y la propiedad 4 que sea conmutativo, que esa no la vimos para los números naturales, que ya no lo era. N más, no, es un número entero, así que le vamos a poner nombre de enteros. Z más T, por ejemplo. Eso va a ser igual a T más Z. ¿Sí o no? A ver. 2 más menos 5. Eso es igual a menos 3. Pues. Y menos 5 más 2 es igual a menos 3. Creo que la que podríamos pensar que son con signos distintos podría cambiar el valor. No lo es. Así que también es conmutativo. Este es un caso particular. Deberíamos mostrarlo en caso general. ¿Ya? Para todos. Aquí es para más o menos ver, identificar que sí lo es. Entonces, los números enteros con la suma es grupo abeliano. Muy bien. ¿Será que con la multiplicación, porque estamos definiendo operaciones, ¿será que con la multiplicación sea un grupo los naturales o los enteros? Si ahora defino la multiplicación, porque puedo definir otra operación. Entonces vamos a definir la multiplicación. Entonces la multiplicación toma dos valores naturales que el resultado me da un valor natural. N, esto es M por X. Así que es una operación interna, ¿cierto? Tomo dos elementos y el resultado me da un elemento del conjunto. Ya, ¿será que es asociativo? Es decir, M por N por P va a ser igual a M por N por P. Ya esto lo multiplico aquí y esto lo multiplico acá. En la propiedad 1. Lo pueden verificar, pero ¿qué creen ustedes? Sí, profe, se ve a simple vista. Sí, exacto. Sí, va a ser asociativo. Y la otra condición, ¿será que existe un elemento neutro? Le vamos a llamar 0 de n. Elemento neutro. ¿Existe un elemento neutro tal que n por 0 de n es igual a 0 de n por n, que es igual a n? Sí, el 1. Exacto. Como 0 de n es un nombre, ¿cierto? En este caso, 0 de n va a ser el número 1, porque 1 por n o n por 1 va a ser igual a n. Así que sí existe. Y entonces vamos bien, ¿cierto? Y el tercero, ¿será que existe inverso? Existe
existe M, tal que n por m es igual a 0n, que en este caso sería n por m es igual a 1, y esto es igual a m por n. Claro, ahí sería el inverso multiplicativo. Claro, ese es el inverso multiplicativo. ¿Existe el inverso multiplicativo en los números enteros? O en las naturales. Ah, no, a veces estamos luego. Espérate, no existe. Claro, aquí no existe. Así que, nuevamente, los números naturales, ahora con la multiplicación, no es grupo. Ni menos va a ser grupo abeliano. Así que tristemente, nuestro conjunto favorito, ¿cierto? Que era el conjunto donde aprendimos a sumar, a multiplicar, no es muy buen conjunto. ¿Ya? Porque queremos que tenga esta estructura que uno puede pensar que es como necesaria, ¿cierto? Para tener una estructura del conjunto. Y los números naturales no los tienen. Si uno los ve ahora, los números enteros, no cambia mucho lo que está pasando, porque los números enteros con la multiplicación nuevamente no es grupo. ¿Y por qué no es grupo? ¿Qué falla? El inverso. Claro, falla lo mismo que los enteros, que no existe inverso. Así que con eso ya no es un grupo. Los números racionales, ¿será que son grupos? Sí, ahí habría inverso. Ahí hay inverso, claro, que aquí lo que nos estaba fallando era el inverso y los racionales sí lo hay, así que sí, lo más probable y en realidad sí va a ser un grupo. Y bueno, y los reales entonces, los reales sí, pues También. porque hay, claro, que ahí están todos, por cierto, están todos los números que uno puede pensar, bueno, menos los complejos, pero todos los números reales. Así que sí, va a tener neutro, va a tener inverso, así que sí, va a ser grupo. Entonces ya te conocemos, fíjense que conocemos conjuntos que no son grupos y conocemos conjuntos que son grupos. ¿Ya? Pero como les decía, esta es la definición por espacio vectorial, así que me faltan propiedades. Esta es la primera, donde tomo una operación interna y quiero que esa operación tenga buenas propiedades, que se llama, y esta es que sea un grupo abeliano. Ahora lo que vamos a definir, otra operación, que se llama una operación externa. Fíjense que aquí está la de conmutatividad, que la puse al otro lado. Ahora, la tercera propiedad es que voy a definir una operación externa, es decir, voy a tomar un cuerpo, se llama esto. K es un cuerpo. Y K dijimos que podía ser los reales o complejos, así que en realidad es bien restricto. Por ejemplo, después vamos a ver que en B puede ser polinomios, matrices, cualquier conjunto que yo quiera que ver si se cumple. Pero K, este K pueden ser dos opciones, reales o complejos, nada más. Por eso se llama K espacio vectorial. Ese K es según el cuerpo que yo voy a considerar, si es los reales o los complejos. Entonces, como es los reales y los complejos, en realidad voy a tomar un número, lambda, y un elemento del conjunto B. Y la operación que siempre se le pone como un puntito va a ser de que tomo el número, tomo el elemento del conjunto y al hacer la operación queda dentro del conjunto. No queda dentro del cuerpo, sino del conjunto. Y bueno, eso podemos pensar, supongamos que B es el plano, o sea, R2. Entonces, el producto interior, o sea, el producto externo, la operación externa, puede ser 2 por 3 y 5. ¿Ya? Aquí tengo el escalar, el número del cuerpo, y tengo un elemento del conjunto B.
Y fíjense que la operación lo que hace es 2 por 3 son 6, 2 por 5 son 10. Entonces el resultado es un elemento que está en nuestro conjunto B. Esa es la operación externa. Entonces dependiendo de en qué conjunto estoy, ¿cierto? Me va a cambiar el resultado. Pero quiero que esté dentro del conjunto, no de nuestro cuerpo. Entonces, ahora tengo dos operaciones. No es la multiplicación la que voy a definir, ¿ya? Porque la definición es una operación interna. Lo que estoy definiendo es una operación externa. Un elemento de afuera con uno de adentro, ¿cierto? Hago la operación y me da un elemento que está dentro del conjunto. Esta operación, si uno lo piensa como esta operación, tenemos la operación externa con la operación interna, ¿cierto? Y entonces voy a decir, usando estas dos propiedades, que cumple la propiedad de distributividad. Es decir, que se distribuye con respecto a la otra operación. Lambda por U más B va a ser lambda por U más lambda por B. Lambda U más B por U, quiere decir que es lambda por U más beta por U. Otra cosa que no he dicho, pero lo pueden notar con respecto a estos conjuntos, un cuerpo, en particular los reales o los complejos, va a cumplir que es un grupo, que es un, grupo abeliano en particular y muchas otras más operaciones. Así que siempre va a existir el inverso, siempre va a existir la operación suma, la multiplicación. ¿Ya? Eso quiere decir que es un cuerpo. Entonces, todo esté bien definido. O sea, todo lo que conozcan de los números reales son los números complejos, ¿cierto? Que podemos multiplicar, podemos tener en potencia, podemos tener multiplicación por un número real. Los números complejos, por ejemplo, tenemos la suma. Podemos encontrar más o menos como la división, que va a ser la multiplicación por el número inverso. Todas esas operaciones están bien definidas. Así que podemos hacer de que existe esa suma. Y que existe ese producto. Al multiplicar esto es un elemento en el cuerpo. La suma también es un elemento del cuerpo. Entonces quiere decir que va a ser distributivo con respecto a la suma, ¿cierto? Para la izquierda y por la derecha. Esto de aquí, yo le digo que es asociativo, pero le voy a poner entre comillas y ni siquiera lo voy a escribir porque la propiedad de que sea asociativo es porque se puede hacer la operación, ¿cierto? Para los elementos del mismo conjunto. En cambio aquí, estos elementos están en K y este elemento está en B. Y aquí, este elemento está en B y este elemento está en K. Es así, si uno lo ve por separado, no tiene mucho que ver porque están en distintas partes, ¿cierto? Pero si lo vemos ahora por separado, este está en K, este está en K, este está en K, este está en K, y el U es el que está en el conjunto B. Así que lo que está diciendo es que puedo asociarlo de esta forma o de esta forma y no va a haber problema. También se cumple esa propiedad. Y como la multiplicación o la operación aquí es una operación externa, quiere decir que el resultado pertenece al conjunto. Entonces, en particular, puede haber alguno que llegue al cero, porque acuérdense que el conjunto es un grupo. Así que siempre va a existir el cero. Entonces puede haber algún elemento que al multiplicarlo por cierto lambda, me da ese cero. ¿Qué puede ser? Bueno, lambda en realidad puede ser cero, pero es cero del cuerpo, 0K, o U puede ser el cero del conjunto. O sea, es como cuando tenemos dos números y quiero que sea cero, entonces uno de los dos va a ser el cero. ¿Ya? Pero como estos están en distintos conjuntos, entonces necesito que este sea el cero del conjunto K y este el cero del conjunto B. Nada más que eso. Entonces, un espacio vectorial quiere decir que es un conjunto, ¿cierto? Cada espacio vectorial es un conjunto que tiene tres propiedades.
Vamos a reducirlas así como está aquí, porque en acordarse todas las propiedades que tiene, siempre nos vamos a confundir. Tenemos que siempre pensar, un K espacio vectorial es un conjunto que tiene tres propiedades. El primero tiene que ser distinto de vacío. El segundo, que si admite una operación interna, entonces esa operación interna con ese conjunto es un grupo abeliano. ¿Ya? Y el grupo abeliano son todas esas propiedades que vimos. Y la tercera es que admite una operación externa tal que cumple estas cuatro propiedades que, bueno, no tienen un nombre en general para agruparlas todas, pero cumple cuatro propiedades para la operación externa. Cumple todas esas, es decir, en estricto rigor son 4, 8, 9 propiedades. Entonces vamos a decir que nuestro conjunto no es un simple conjunto, como los naturales, por ejemplo, sino que tiene una estructura más elaborada y que se llama espacio vectorial. Y aún más, vamos a llamar K espacio vectorial, o sea, vamos a llamar R espacio vectorial si el K que vamos a considerar son los reales, y vamos a llamar C espacio vectorial si el K que vamos a considerar son los complejos. Si está todo claro, podemos olvidarnos de todo esto, porque en realidad la notación es así. Esta... No veo cómo se dice. Si fueran dos sería un par ordenado, si fueran tres, no sé. Aquí hay cuatro. Una cuádrupla. ¿Ya? Necesito definir. Si no está bien definido, entonces yo tengo que definir qué conjunto es, qué operación interna quiero, qué operación externa quiero y qué cuerpo voy a considerar. Entonces yo voy a decir que el B más por K es un espacio vectorial. Si está todo claro lo que voy a definir, el más, el por y el cuerpo, podemos escribir solamente que B es un espacio vectorial. ¿Ya? Pero si no está claro, uno tiene que identificar qué operaciones y qué cuerpos vamos a trabajar. Entonces, vamos a ver ejemplos de... vamos a ver ejemplos de espacios vectoriales. El primero es el espacio vectorial de las n-u+, es decir, k a la n más por y k, donde k a la n es el conjunto de vectores, ¿cierto? Con n-u+, es decir, van a haber n entradas, x1, x2, hasta xn. Donde cada entrada, cada posición aquí del elemento, son elementos reales. No, no son elementos reales, son elementos en K. Ahí sí. Es decir, si fueran los reales, tendríamos Rn, y entonces esto va a ser igual a x1, x2 hasta xn, y este son todos los xui que pertenecen a los reales. Con i entre 1 y n. Eso es. O podemos tener los cn, que son todos los z1, z2 hasta zn. Cambié el nombre porque uno pone los complejos con z. Tal que zi pertenece a c. Y varía entre 1 y n. Entonces, este kn puede ser s o puede ser s. Para cualquiera de los dos, uno puede definir la suma, ¿cierto? Y la suma va a tomar el primer coordenada y le voy a sumar la primera coordenada. Después voy a tomar la segunda coordenada, y lo sumo. Si son reales o complejas, está bien definida la suma, así que así puedo seguir con todas. Y la operación externa, acuérdense que el lambda tiene que estar en K, no en Kn, en K, real o complejo. Entonces, lambda por este elemento en Kn va a ser igual a lambda por x1, lambda por x2 y lambda por xn. Entonces, con estas dos operaciones, uno puede demostrar que esto es un espacio vectorial. ¿Ya? Porque aquí tengo la suma, y la suma hay que mostrar que sea asociativa, que tiene elemento neutro. Ya, veámoslo, hagamos el trabajo, pero lo vamos a hacer en R2.
para reducir los cálculos. Pero para que veamos que sí funciona. No, yo quiero una recta. Ahí. Entonces, pues iremos R2. Entonces R2 son todos los pares ordenados X, Y, tal que X e Y pertenecen a los reales. Eso es R2. Entonces podemos definir la suma como R2 plus R2, donde lleva a R. X, Y lo lleva, perdón, me equivoqué. La suma toma elementos de R2, X, Y, toma otros elementos U y B, y lo lleva a X, Y más U, B, que en este caso sería X más U e Y más B. Entonces, veamos que sea asociativa. Entonces voy a tomar XY más V más, me faltan letras, RS. Y quiero que sea igual a XY más V más RS. Pero esto lo voy a sumar aquí y esto lo sumo. ¿Cómo probamos que sea asociativo? Bueno, hay que hacer la suma. Entonces me queda X, Y. Esa es la tecnología. Eso, ahí. Entonces tenemos esa suma. Eso va a ser igual a X, Y. ¿Cierto? Solucionamos por demostrar. Queremos demostrar eso y la solución va a ser la siguiente. X, Y más, y estoy sumando este paréntesis, así que va a ser U más R, D más S. D más S. D más S. Entonces ahora tengo dos elementos en R2. Así que voy a sumar los dos elementos. El primero más el segundo, U más R. Y en la segunda coordenada, Y más la segunda coordenada que está acá, D más S. Le puse paréntesis porque quiero todo esto junto. Pero esta es una suma real y dijimos que los reales era un grupo en particular, ¿cierto? Así que va a cumplir la propiedad de que sea asociativo. Vale eso y vale esto también. Entonces, esto es una suma, tomo los elementos de la primera, los elementos de la primera, más los elementos de la segunda, que sería RS, y luego esto es X, Y, más U, B, más RS. Que exactamente lo que yo quería probar. Entonces, fíjense que, ¿dónde está el paso crucial? Si me siguieron, ¿cierto? El paso crucial fue aquí. ¿Por qué pude hacer ese paso? Porque yo aquí lo que hice fue, tomo esto y usé la definición de suma. Solo definición. Después tengo dos vectores y entonces vamos a sumar. Entonces cuando sumo estos dos vectores me queda esto de aquí. Y ahora, ¿cómo sigo? Entonces, lo que me doy cuenta que como los elementos de cada coordenada son valores reales, y los valores reales ya sé que son cuerpos, o sea, son grupos, es decir, cumple la propiedad de que sea asociativo. Entonces, aquí esto es la asociatividad, pero en R, no en R2. Y ese es el paso crucial. Entonces podemos hacer la asociatividad y así me puedo devolver y escribir la suma, ¿cierto? De la forma que yo quiero demostrar. Entonces ahí yo tengo la operación que es asociativa. ¿Cuál sería el elemento neutro? Creo que no estamos demorando mucho, así que vamos a apurar. ¿Cuál es el elemento neutro
para 0 de R2. Necesito un valor que sumado por cualquiera me dé ese valor cualquiera. Necesito un x, y más 0R sea igual a 0R2 más x, y sea igual a x, y. ¿Qué valor tiene que ser ese? El 0, 0, ¿cierto? El vector 0, 0 es el elemento neutro porque al sumarlo por cualquiera me da el valor que tenía antes. Y el elemento inverso, entonces necesito encontrar un RS. Existe un RS ya que x, y más RS es igual al neutro que sería 0,0. Con la definición de la suma, tengo que x más r y más s es igual a 0,0. Nuevamente se reduce a los números reales porque esto es valor real, entonces x más r tiene que ser igual a 0 e y más s tiene que ser igual a 0. Y entonces necesito inversos reales, por lo tanto r es igual a menos x y el s es igual a menos y. Por lo tanto, r, s es igual a menos x, menos y. O sea, para todo x, y, en R2 existe un r, s tal que al sumarlo me da 0. Ese r, s es el menos x menos y. Así que también tiene elemento neutro. Tiene elemento neutro, tiene elemento inverso, es asociativo, ¿cierto? ¿Y será que es conmutativo? Bueno, x más y, rs es igual a x más r, y más s, ¿cierto? Pero esta es una suma real, así que la puedo cambiar porque la suma real es conmutativa. Y entonces esto es igual a r, s más x, y. Si lo puedo dar vuelta y entonces es conmutativo. Entonces R2 con la suma es grupo abeliano. Bueno, ya me pasé la hora, así que no voy a seguir, pero quiero que vean de que la multiplicación por escalar es esta de aquí. Es esta de aquí. Así que en nuestro caso, para R2 sería un lambda por x, y. Entonces esto sería lambda x, lambda y. Entonces hay que mostrar que valen las cuatro propiedades, es decir, lambda x más xy más rs es igual a lambda xy más lambda rs. Hay que mostrar que lambda más, o sea, lambda más beta por xy es igual a lambda xy más beta xy. Y la otra propiedad, que lambda por beta por x, y es igual a lambda por beta por x, y. Esto así, esto así. Esas son las propiedades que hay que demostrar. Y todas van a salir porque eso se cumple en los reales. Y la última es lambda por x, y es igual a 0, es decir, 0,0. Eso quiere decir de que lambda es igual a 0 o que x, y es igual a 0,0. Y esta es la otra propiedad. Eso queda de tarea que tienen que demostrar que vale. Y como les digo, todo se basa en que esto se traduce en que los reales se cumplen. Entonces, si tenemos estas tres, entonces vamos a decir que R2 con la suma del producto escalar y los reales es espacio vectorial. Nosotros muestramos para R2, pero en general el ejemplo 1 dice que es para Rn, un Kn.
Hay otro ejemplo aquí que es las matrices y eso no lo voy a hacer, sino que solamente lo quiero mostrar para que a ver si se entusiasman en hacer este ejemplo. Las matrices van a ser matrices de orden n plus m, donde la suma va a ser la suma por coordenadas y la multiplicación por escalar es la multiplicación, bueno, la multiplicación por escalar que conocemos de las matrices. Entonces, las matrices con la suma, la definición de suma y la multiplicación por escalar y con el cuerpo los reales o complejos, va a ser un espacio vectorial también. ¿Ya? Eso queda de tarea para que lo revisen. Entonces tienen que mostrar que valen esas 9 propiedades, que es distinto de vacío y que sea grupo abeliano y la multiplicación por escalar cumple las 4 condiciones que ya vimos. Eso. Nos vemos entonces. Que estén bien. Chao. Chao, Chao, profe, profe, gracias. cuídese. Chao.